Atención señores, semana de actualización en FC 24, semana y mes de novedades también les digo, atentos porque vamos a tener confirmaciones y creo que de las buenas amigos, esperemos por lo menos, porque tengo algo preparado para subirles próximamente en relación a lo que puede pasar con el nuevo juego de la FIFA amigos, sí, así como escuchan, así que atentos al canal, aquellos que no están suscritos les animo a que se suscriban porque vamos a estar con todo este mes, el que viene y el que viene si todo va bien, para compartir todo lo que se va a venir este año amigos, porque tenemos más de dos novedades, tenemos algo que puede pasar incluso lo que nosotros esperamos, ¿sí? Pero bueno, vamos de a poco, en esta ocasión vamos a compartir el DLC que lo van a anunciar próximamente, probablemente mañana o pasado. Ya tenemos un anuncio oficial de EA Sports del DLC de la Euro, amigos. Gracias por estar, les ruego que revienten ese like para más. Y sin más, empezamos. Y también tenemos algo para compartir de la Copa América. Así como están leyendo en el título del video, atentos porque ahora les voy a leer algo que me despertó el interés de... O sea, la ilusión, mejor dicho, de que pueda venir este modo a lo que es el juego de FC, ¿sí? Y ahora les voy a comentar un poco. Pero primero que nada, acá el informador anónimo, que no quiere dar a conocer su nombre en lo que más se pueda dentro de las redes sociales, dijo que el DLC de la Euro, el tráiler, se viene pronto, dijo. Además de que van a lanzar probablemente ya en las próximas horas lo que son las pitch notes de la actualización. No sé si esto va a ser como una actualización... o sea, aparte que no sea la 15 o va a venir como la actualización 15 que va a venir junto con el DLC. Para mí va a ser como la actualización 15 del juego y dentro de esa actualización 15 va a venir el modo de la Euro. O sea, va a ser como una de las más grandes actualizaciones o de la más grande que tuvo FC desde su lanzamiento. Así que es bastante importante y vamos a ver si hay uno que otro cambio en lo que es gameplay, jugabilidad y además si hay algún cambio y seguramente va a haber en cuanto a agregado de contenidos, que eso seguramente va a venir con un pack supuestamente bastante grande de rostros, van a venir de varios clubes, después van a venir también otros contenidos que van a estar ahí publicando próximamente, ¿sí amigos? Así que bien, hubo una controversia esta semana con el tema de las publicaciones que está haciendo la comunidad en base al lanzamiento que se viene próximamente del juego de la FIFA, sí, pero eso lo voy a dejar para otro video, pero yo nada más quería comentarles un poquito por arriba. Se armó una controversia porque una de las cuentas Vendehumo, que ya saben cuál es, que yo la pronuncié el video pasado, empezó a sacar más tweets todavía, ¿sí? Más tweets de este tema y, o sea, diciendo cosas que son muy, demasiado precisas para confirmarlas ahora, o sea, cosas que nadie dijo, que ningún medio la compartió, es decir, o sea, que ninguna fuente oficial, mejor dicho, la compartió y que esta cuenta está empezando a tirar rumores por cualquier lado, ¿sí? Y así que les digo que tengan mucho cuidado con las noticias que leen, sobre todo en Twitter, porque muchas son fake news, ¿sí? Está plagado de fake news, amigos, cosas que todavía no se confirmaron oficialmente y que no van a llegar. Por eso yo lo único que les pido es que sigan a las cuentas que son de mayor confianza, amigos, ¿sí? Que son la mayoría de las que compartimos, por lo menos de habla hispana, de las que compartimos acá en el canal. Después, cuando obviamente otra cuenta publica algo que llama la atención, uno la puede compartir, pero siempre diciendo de que no se sabe a 100% si es verdad o no, ¿no? O sea, una cosa es decir que es 100% real y otra cosa es decir que es una probabilidad. Son dos cosas totalmente diferentes, amigos, ¿sí? Esto con base a todo lo que se va a venir próximamente, en los próximos meses, porque se va a venir una aluvión de información y además se va a venir una aluvión de noticias falsas. O sea, por eso les voy diciendo, para todo, para absolutamente todo, tanto para el FC 25, tanto para el nuevo juego de la FIFA, tanto para... y fútbol, ¿sí? Tanto para lo que va a ser 2K Sports, si va a asociarse con la FIFA o no. O sea, hay que tener cuidado, amigos, con la información que uno empieza a manejar este tiempo, sobre todo para los que somos creadores, y a los que están en las redes tengan cuidado, no se crean todas las cosas que les están diciendo cualquier cuenta de morondanga que publica cualquier cosa, ¿sí? Entonces, dicho esto, hay algo que sí me ilusionó mucho de personas que están empezando a confirmar. Bueno, lo voy a dejar para otra ocasión, amigos, ¿sí? Bien, se viene el DLC de la Euro con el modo de juego completo, pero la noticia que me llamó más la atención en este día fue lo que compartió Mataus Gamer, o sea, un link de un medio digital de Brasil o de Portugal, creo que es, me parece que es de Brasil porque él es brasilero. Pone lo siguiente, ¿sí? Dice, Copa América conoce los patrocinadores, dice, iniciativas de la competición realizado por la Conmebol. El torneo que se realizará en Estados Unidos cuenta con 17 marcas distribuidas en 4 categorías, ¿sí? Vamos a ver lo que dice porque es recontra interesante.
Cuenta con 17 marcas, dice, con su debut previsto para el 20 de junio en los Estados Unidos. La Conmebol Copa América ya cuenta con una lista de 17 marcas que estarán presentes en los 14 estadios de las 13 ciudades norteamericanas que albergarán a las selecciones, incluida la Canariña, ¿no? Bueno, o sea, porque es Brasil, sí, efectivamente son de Brasil. Las empresas se distribuyen en 4 segmentos. Los patrocinadores globales son Betano, Latama Delta, Mastercard, Mercado Libre, Michelob, Rexona, Ultra. Las regionales cuentan con B&D, Gran Centenario Tequila, Inter, Rapidicito, Lowes y TCL. Ok. Los socios, atención a esto amigos, los socios oficiales de la Conmebol en esta competencia son Absolute Sports y Puma, con licencias para EA Sports o Legends o Panini y Panini. Licencias para EA Sports, Legends y Panini, amigos. Todos sabemos que EA Sports tiene contrato con la Conmebol para agregar la Copa Libertadores a su modo de juego. Pero ese contrato que tiene EA Sports con la Conmebol, yo creo, sí, no estoy 100% seguro de esto, pero me parece a mí que le permite también agregar cualquier tipo de contenido que EA Sports crea conveniente en su juego. Lo cual yo creo que si tienen asociación, cercanía, contrato con la Conmebol, EA Sports podría, si ellos quieren, agregar la Copa América a su videojuego, amigos. Cuestión acá es que dudo muchísimo que EA Sports quiera agregar la Copa América. Ahora, eso es un grave problema si eso sucede. O sea, es decir, si todo lo que estoy diciendo efectivamente sucede, es decir, que EA Sports está asociado con la Conmebol, que puede agregar la Copa América y que no lo agregan, yo creo que serían merecedores de todas las críticas que le podamos hacer. Y les digo la verdad, creo que teniendo en cuenta esto, porque yo no sabía que EA Sports iba a ser como marca, como socio oficial, ¿no?, de lo que es la competición, más allá de que sabemos que es socio oficial de Conmebol, pero no sabía que iba a aparecer como un patrocinador, como dice acá, ¿no?, dentro de la competición de la Copa América. Ustedes imagínense, ¿no?, que empieza la Copa América y aparecen publicidades, vallas publicitarias de EA Sports ahí en los partidos, en la cancha, ¿sí? Ustedes imagínense que pasa eso y que no agreguen la Copa América en el juego. Me parece que sería un papelón enorme, ¿sí? Y sería otra de las grandes decepciones que haría EA Sports hacia su comunidad. Es decir, desde acá les estoy diciendo, amigos, que si no agregan la Copa América, teniendo en cuenta esta información que acaba de revelar el medio digital de Brasil, van a rodar cabezas. Y por lo menos en este canal. Los voy a exponer absolutamente, no solamente acá en el canal de YouTube, en las redes sociales, en Twitter lo voy a exponer también, diciendo de que EA Sports no quiere agregar esta competición. Pero la verdad que desconfío muchísimo de EA Sports, porque son unos vagos, porque no les interesa la comunidad latina, se nota a leguas que no les importa porque no les da tanto dinero, les importan más las ligas de Europa porque ganan más dinero y se pasan absolutamente por los huevos a la comunidad latinoamericana, más allá de que mucha gente en Latinoamérica compra este producto que vale $70, que ni siquiera debería valer eso por el gameplay de mierda que ofrecen. Entonces, si encima de esto, encima de que quitan contenidos dentro del juego, como todos los que vimos durante todos estos meses acá en el canal, si encima quitan contenido y encima no son capaces de agregar un contenido, por lo menos a modo de disculpas, porque vuelvo a repetir nuevamente, este DLC que va a llegar de la Euro, para mí es una forma de disculparse. En realidad no es por el DLC, es lo que pueden hacer con esta actualización. Porque no solamente se pide que agreguen el DLC de la Euro, sino también que se pide de que haya mejoras dentro del juego. Y para mí es la última oportunidad que tiene EA Sports de pedirle disculpas a su comunidad por todo lo que le quitó y por los desastres que hizo con el juego, tanto a nivel de gameplay como a nivel de bugs, de errores que todavía no solucionaron desde el lanzamiento del juego, como además de faltarle el respeto a la comunidad, amigos, abandonando el juego en los últimos meses, porque la verdad que las actualizaciones fueron muy mediocres en los últimos meses, ¿sí? Fueron muy mediocres. Entonces, esta actualización es una de las más importantes. No digo que la Copa América va a llegar ahora, porque obviamente ahora no va a llegar la Copa América, ¿no? Obviamente que no va a llegar ahora con este DLC de la Euro, pero digo, más adelante podrían agregarla. O sea, creo que no les costaría absolutamente nada en agregar, aunque sea un modo simple de la Copa América. O sea, podrían tranquilamente traer la competición. Y si no la traen, acá los voy a exponer y se van a llevar las críticas correspondientes, aunque a los fanboys no les guste. Bueno, amigos, hasta acá voy a dejar este video. Espero que les haya interesado. Vamos a estar expectantes de lo que viene este update de la Euro. Así que nada, a ver qué
se nos traen, a ver con qué se nos vienen esta semana. A ver qué hace EA Sports.